La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene en su título tercero, aloja allí todo un elenco de dispositivos llamados a cuidar, proteger, promover, auspiciar, desarrollar los derechos humanos y los deberes ciudadanos. Allí están pues comprendidos en 10 capítulos, nada más y nada menos que toda una suerte de consideraciones que apuntan a la protección, al enaltecimiento, al desarrollo de los derechos humanos. Pues bien, cuando hablamos del poder ciudadano, hablamos del Consejo Moral Republicano, hablamos de que hay 3 entes que lo integran, que lo componen, uno de los cuales tiene nada más y nada menos que la tarea de cuidar, salvaguardar, proteger los derechos humanos, las políticas públicas que apuntan a los derechos humanos. Es el defensor del pueblo, también una novedad que trajo la Constitución de 1999, una figura que surge en un momento en el que parecía legítimo ya traer a la institucionalidad un actor distinto, diferente, que pudiera realmente cuidar a la gente. Se habló del ombudsman y bueno, nosotros terminamos con el llamado defensor del pueblo, repito, un actor cuyo rol, cuyo teatro y cuya función, cuyo papel era y es la defensa de los derechos humanos. La Constitución de la República, por cierto, establece en el artículo 280 que el defensor, la Defensoría del Pueblo, orgánicamente visto, tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos. También nos dice la Constitución, es importante, que el defensor del pueblo tiene como tarea velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos colectivos o difusos de las personas contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, interponiendo cuando fueren procedentes las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios que les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios públicos. Antes ha dicho velar por el efectivo respeto y garantía, como he venido diciendo, de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados. También la Constitución, y no olviden que forma parte del defensor ciudadano del Consejo Moral Republicano, que es una especie de ente contralor llamado a supervisar, a vigilar y a cuidar la ética pública, que es un elemento que importante sería que en nuestros países latinoamericanos y en Venezuela realmente tuviera más significación de la que tiene, porque a veces queda pues como una expresión meramente retórica, pero cumple una función de control, llamando, reclamando que se ciñan estrictamente a los comportamientos previstos en los parámetros de la Constitución, de la ley en general, del orden jurídico. Tiene también el fiscal, digamos, la cualidad para instar al fiscal. Fíjense ustedes, quise decir, tiene también el defensor la cualidad de poder instar al fiscal para que intente las acciones o recursos a que hubiera lugar contra los funcionarios públicos o funcionarias responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos.
puede solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubiera lugar respecto a los funcionarios públicos o funcionarias públicas responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos. Tiene toda una serie de tareas más en el mismo orden de ideas a las cuales vengo haciendo alusión que, digamos, parecen sencillas y no suscitan, pues, no me lucen que debamos detenernos allí mucho en detalle. Por supuesto, hay una ley orgánica como desarrollo, pues, de este ente con, digamos, potestades que la Constitución le confiere. Hay una ley orgánica que aclara, extiende, precisa todo el entorno, digamos, legal y constitucional de su actuación. Para ser defensor o defensora del pueblo se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de 30 años, con manifiesta y demostrada competencia en materia de derechos humanos y cumplir con las exigencias de honorabilidad, ética y moral que establezca la ley. Las faltas absolutas o temporales del defensor o defensora del pueblo serán cubiertas de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Bueno, cualquiera diría que se trata de una posición, pues, de un cargo, de un ente, de un órgano, con tareas que creemos ver tal vez en otros órganos también. A veces vemos aspectos que lucen como competencias concurrentes con el fiscal general de la República. Pero es importante anotar un elemento aquí que nos va a explicar el alcance, la dimensión, digamos, el talante que quiso el constituyente al insertar esta novedad en la experiencia constitucional venezolana, que es el defensor del pueblo, y lo hizo pensando realmente en un defensor a rajatabla de los derechos humanos, capaz de enfrentar al gobierno mismo, digamos, susceptible de encarar dificultades en la procura de su objetivo sustantivo, y lo dotó, para protegerlo en consecuencia, nada más y nada menos que de inmunidad. El artículo 282 reza como sigue: el defensor o defensora del pueblo gozará de inmunidad en el ejercicio de sus funciones y por lo tanto no podrá ser perseguido o perseguida, detenido o detenida, ni enjuiciado o enjuiciada por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones. En cualquier caso, conocerá de manera privativa el Tribunal Supremo de Justicia. El alto gobierno, digamos, los funcionarios que constituyen, digamos, el punto más elevado de los dignatarios del Estado, tiene pues en el fiscal a un ente, a un órgano con carácter, desde el punto de vista de las definiciones y potestades que le fueron asignadas, y lo valora como susceptible de verse comprometido en la defensa de los derechos humanos, eventualmente en circunstancias apremiantes. No siempre los peligros vienen del sector, digamos, de los particulares. A veces es el mismo Estado que con su actuación, los entes policiales, a veces inclusive algunos otros, seguridad o la administración, no ven llenos eventualmente pues los extremos a la hora de asegurar una prestación consona con la seguridad de los ciudadanos, y ahí tiene que aparecer el defensor del pueblo. Defensor del pueblo, que es en realidad el defensor de los derechos humanos.